Hola, buenas tardes. Esta es la Feria Internacional del Libro del Zócalo Virtual y estamos aquí para presentar un libro publicado por el Fondo de Cultura Económica de Óscar de la Borbolla. Nada es para tanto, todo está permitido. Son en realidad dos novelas en un solo volumen. Las primeras novelas, según nos contó Óscar, sus primeras dos novelas, que no parecen primeras novelas, son novelas realmente muy acabadas, muy bien hechas, con una prosa que después va a desarrollar extraordinariamente Óscar y que ahora las presentamos juntas en un solo volumen en la colección popular del Fondo de Cultura Económica. Óscar es ya un autor importante para nosotros, para el fondo. Hemos publicado hace un año, un poco más de un año, un libro de filosofía, La rebeldía de pensar, publicado en nuestros breviarios de cultura, breviarios de Fondo de Cultura Económica, que por cierto ha sido muy exitoso, tiene varias reimpresiones en menos de un año. Y más recientemente, Un Vientos del Pueblo, esa colección estrella ahora del fondo, que es de grandes tirajes, que se llama La Madre del Metro, que son tres cuentos, realmente tres cuentos muy interesantes, muy legibles, muy disfrutables, La Madre del Metro. Y hoy presentamos en la colección popular estas dos novelas. Y lo más importante es que ahora Oscar nos va a hablar ampliamente de estas dos obras de él, que son, créanme, muy, no sé si usar la palabra interesante, yo creo que no es la palabra adecuada, porque son novelas que van más allá de lo interesante, son novelas en algún sentido desbordantes. Pero en fin, ya les platicará a partir de este momento nuestro autor, a quien les presento con mucho gusto, Oscar de la Borbolla. Paco, muchísimas gracias por estas palabras. Y ciertamente, pues se trata de unas novelas que no son unas novelas cualesquiera, sino que son justamente las dos primeras novelas que me atreví a escribir. Yo ya traía más o menos una trayectoria larga de escritor y nunca me había atrevido a este género que se supone que es el género grande. Era principalmente cuentista. Ya me había dado a conocer con unos cuentos experimentales que siguen todavía por ahí dando lata y causando inquietudes, que son los cuentos de las vocales malditas. Ese volumen extraño en el que me tomé la licencia de sacarle palabras al circulante, porque había mucha inflación, sobre todo manejada por nuestros políticos, de un bla, bla, bla que no decía nada. Y quise constreñir el vocabulario en aquel momento a las palabras que fueran monovocálicas. Entonces escribí esos 5 cuentos que creo que son de mis obras el texto más difundido, el de las vocales malditas. Y había ya publicado algún otro volumen de cuentos, como por ejemplo, pues, Dios y juega los dados, había sacado Ucronías, había sacado pues un montón de textos. Y un día, de esas veces en que uno piensa, ¿seré capaz o no seré capaz? Un día, pero ese día está situado a unos 30 años hacia atrás, decidí emprender una novela. La primera de ellas es Nada es para tanto. Es una novela en la que trato de meter lo que en aquel entonces parecía mi divisa principal, que era inyectarle a este país un poco de subversión. Una subversión que yo pensé que tenía que prender en los jóvenes, cosa que funcionó en aquel momento y espero suceda hoy también, de tratar de rebelarnos contra, pues, contra una sociedad un tanto mojigata, un tanto represiva, aparentemente asexual, que habíamos practicado durante toda la historia de México una especie de doble moral. Entonces quise hacer pues, una combinación de erotismo con humor, porque también el humor parece mentira que en un pueblo tan festivo como el nuestro no sea tan bien apreciado como lo que se llama literatura seria. Yo quería hacer una literatura divertida en aquel momento y justo pensé que estos dos ingredientes podrían armar algo así como un cóctel molotov literario en el que el humor y el erotismo causaran este impacto. Y empecé pues
tomando a un personaje, un jovencito, posiblemente 17, 18 años, que es heredero de una tradición familiar que le tributa devotamente a un peine de carey que en el pasado un bisabuelo suyo compró, y fue el culpable este peine de que este primer antepasado del personaje principal, que se llama Gabriel, pues se dedicara al oficio de la peluquería. Entonces su bisabuelo había sido peluquero, su abuelo peluquero, su padre peluquero, y el padre, por supuesto, esperaba que esta tradición se mantuviera ininterrumpida, y ya le había prefigurado la vida a este joven, que me pareció más o menos emblemático de lo que sucede en muchas familias mexicanas, sobre todo dedicadas a ciertos oficios. Los padres carniceros hacen que sus hijos sean carniceros, y creo que la aparición de la libertad juvenil, de este gesto de rebeldía que tienen, pues, de manera general los adolescentes, justamente trata de romper con lo que la familia quiere imponerle. En este caso concreto, a Gabriel lo querían volver peluquero, y él, no obstante, tenía más bien una vocación de Latin lover. Él quería, como dice en algún pasaje de la novela, escalar en el escalafón social, pero gracias al falo, utilizar su falo como piolet para escalar en el escalafón de la vida. Entonces, cuento la vida de este muchacho, que por supuesto es un muchacho que tiene, pues, simplemente una rebeldía un poco silvestre, no es una rebeldía basada en grandes ideas, en grandes ideales, sino simplemente un deseo de ser él mismo y de estrenar su vida. Abandona en algún momento, muy al principio de la novela, esa famosa peluquería, y lo único que se lleva, aparte del mal momento de haber tenido que enfrentar a su padre, se lleva una frase de la mamá. La mamá en este momento se porta con él de manera muy cordial y le dice algo que creo yo que deberían de decirnos alguna vez en la adolescencia nuestros padres a todos: haz tu vida. Y agrega: y ríete de todo. Este par de consejos, de verdad, ojalá formaran parte de ese legado de la familia, porque finalmente son los dos ingredientes básicos: el dispone de tu vida con tu propia voluntad, y el asume las cosas con una actitud risueña. Se lanza pues a la calle, y por supuesto no le va bien, porque el legado no consiste más que en estas dos recomendaciones, y empieza a tener una serie de oficios. Se dedica a cargador en la Merced, se mete de repartidor de pizzas. Bueno, tiene una infinidad de oficios en los que por supuesto no dura nada, pues que aunque él está acostumbrado a una vida más o menos dura de trabajo en la peluquería, cuando se ve libre de este padre terrible, dogmático, impositivo, pues se duerme en sus laureles, y normalmente no le dura el gusto en los trabajos. Y él quiere dedicarse a ser, te digo, un Latin lover. Entonces anda paseando por Insurgentes, que en aquellos tiempos era una zona más o menos roja, lo mismo que ahora puede ser la calzada de Tlalpan o algunos otros lugares. Y anda paseando por ahí a ver si consigue una clienta, porque eso sí, en el caso suyo, hay una heterosexualidad muy marcada. Y un día, después de mucho vagar, por supuesto, ni quien lo levante, porque en las fachas que trae ya más o menos parece uno de nuestros por ochos, aunque muy joven, estando afuera de un restaurante muy lujoso, ve que se abre la ventanilla de un automóvil y le tienden un billete de una denominación X, con la petición de que se vaya a bañar y no esté afeando la calle. Le dice esta mano femenina que le entregue el billete. Y él lo toma como una especie de señal del destino. Y efectivamente, se va y se mete en un baño público, se da un baño maravilloso, y ahí
descubre la posibilidad, porque el dinero le resulta excesivo, la posibilidad de llamar a una de las muchachas del masaje. Y ahí propiamente empieza su vida erótica. Y es un momento tan espectacular que él piensa que así son todas las relaciones sexuales, tan buenas como esa primera vez. Y lo piensa justo porque lo que quiero yo marcar en ese momento es que la inexperiencia en el campo amatorio lo hace creer que que lo primero que le sucede es como lo normal, y que es una especie de cosa que le va a suceder siempre. Conforme pasa el tiempo, él va extrañando, pues, esa primera ocasión en la que pierde su castidad, porque de verdad fue un momento de un encuentro formidable. La muchacha que le brinda este servicio no solamente tiene unas dotes amatorias excepcionales, sino que además las alterna con chistes. Y entonces él cree o entra al mundo del placer convencido de que la risa y el gusto sexual pues van necesariamente de la mano. Muy pronto es por fin, ya que se ha vestido y se ha bañado y demás, recogido por la que viene a ser su primera clienta. Él trabajando un poco como prostituto callejero, prostituto de esquina, lo recoge una mujer octogenaria que lo lleva a un motel de paso allá al final de Insurgentes, pues en la salida de la carretera de Cuernavaca, que todavía funcionan esos moteles de paso. Y ahí, cuando ella le pide que la ayude a quitarse de la faja que la contiene, se da cuenta que las fajas que él imaginaba simplemente servían para amurallar un poco la cintura. Pues esta octogenaria trae una faja que le va de un brazo hasta el tobillo contrario y del otro brazo al otro tobillo. Es una especie de zipper en forma de X que permite que cuando se quitan, pues esa armadura de licra se desparrame, y ante sus ojos la única frase que se le ocurre es que eso es una mantarraya lujuriosa. La descripción que hago en ese momento de la relación sexual que tienen, parece ser que se le hubiera venido encima literalmente el mundo con todos sus oleajes oleaginosos. En fin, ahí comienza la novela, no hago más que contarles que serán las 10, 15 primeras páginas, y empieza una vida de aventuras en las que se van mezclando pues un recorrido por la Ciudad de México o por Acapulco y recorriendo muchos estratos sociales hasta el final, en, en ese momento que por fin el personaje dice, reconciliándose con la consigna materna, haz tu vida y ríete de todo, él comprende la frase que le da título a la novela: nada es para tanto. Es una especie como de odisea de un joven que termina por encontrarse a sí mismo y lograr independizarse hasta de los últimos vestigios que le quedaban de compromiso familiar. Cuando ya, bueno, no te cuento el desenlace, pero lo que sí quiero remarcar es que esa frase no solamente comienza la novela a manera de título, sino que es todo el sentido de la novela. Permitir un viaje divertido y erótico a través, te digo, de innumerables aventuras para llegar a comprender esta frase que me parece de gran liberación, que es nada es para tanto. Porque no crees que le ocurren siempre cosas gratas, hay momentos bastante crueles y bastante crudos en la novela, y sin embargo el personaje termina como lo quería dejar, entero, para que no venga una especie de acto catártico en el que el hijo desobediente al final regresa arrepentido a su casa y tiene que ser sometido a otra vuelta para que se recupere la moralidad reinante y las costumbres. No, este es un personaje triunfante. Este personaje, para acentuar sus rasgos de adolescente,
me sugirió la idea de que en toda la novela de Nada es para tanto no apareciera ningún otro nombre propio salvo el de Gabriel. Todos los demás personajes o son funciones o personajes función, el chofer, la tortillera, el recaudador, etcétera, o son personajes que son nombrados por su referencia con Gabriel. El papá de Gabriel, la mamá de Gabriel, el amigo de Gabriel. Nadie tiene nombre salvo el propio Gabriel para con esto acentuar cómo percibe el joven de esta edad el universo, como si él fuera absolutamente el centro de la vida. Por eso es que me metí en unos problemas técnicos terribles, porque para colmo elegí el nombre de Gabriel, que me causaba unas cacofonías terribles a lo largo de la obra, y no podía sustituirlo ni siquiera por el pronombre, que en algunas ocasiones el escritor se vale de esto para no repetir el nombre del personaje, porque Gabriel y él es más o menos la misma cosa. Entonces me costó muchísimo trabajo su redacción, y no solo por esto, sino porque también en aquellos años tenía yo muy fresco el gusto por la experimentación, y quise hacer que cada uno de los capítulos tuviera una técnica literaria diferente y una serie de incorporaciones de figuras retóricas que hicieran no simplemente una novela erótico divertida, sino que hicieran también una pequeña obra de arte, algo que tocara el lenguaje con todo el cuidado que era yo capaz de hacerlo en ese momento, y que todavía hoy, a 30 años de distancia, no me siento defraudado por un libro, digamos, no de mi juventud, porque ya no estaba tan joven cuando lo escribí, sino, digamos, de mi primera madurez o de mi segunda madurez, ya que estoy como en la octava madurez actualmente. Entonces, fue una obra que me dejó muy contento, tanto que pensé que si ya había hecho un personaje masculino que lograra su libertad, ¿por qué no hacía también un personaje femenino dedicándole otra novela? En cuanto terminé Nada es para tanto, me enfrasqué en la escritura de Todo está permitido. En este caso, el personaje central, por supuesto, se llama Gabriela, no me quedaba más remedio, seguía arrastrando el mismo problema, porque ella y Gabriela tienen el par de vocales que provocan la aliteración. Entonces ya había entrado con el pie izquierdo en cuanto a la elección de nombres. Yo les recomiendo a los jóvenes escritores que nunca nombren a sus personajes María, porque hay muchos verbos que terminan ia, y se van provocando un atronadero de sonidos. Es bueno conseguirse un nombre así como Gertrudis, porque no produce ningún problema a la hora de la redacción, sobre todo si uno tiene oído musical y respeta el canon que impuso Flaubert de no producir aliteraciones en la narrativa. Bueno, yo... Oscar, sí. Oscar, te interrumpo tantito porque me dicen que está muy bajo el volumen, que si puedes hablar un poco más alto. Ah, y conste que no me falta el aliento. Bueno, voy a tratar de hablar más alto, a ver si así se me oye mejor. Además, me van a ver más de cerca. Te decía que Gabriela, la personaje de la novela Todo está permitido, pues es un personaje que inicialmente concebí como simétrico del personaje Gabriel. Y muy pronto, en las primeras páginas, en la página 3, 4, me di cuenta de la enorme diferencia que tenía yo que meter para que mi personaje pudiera salir ileso de un mundo de canallas como es el mundo al que se enfrentan las mujeres. Mientras que Gabriel, en Nada es para tanto, es un bobo desde la primera página hasta la última, y más o menos es un muchacho inocentón al que no le va mal justamente por su género. En el caso de la novela, Todo está permitido. A las 3 o 4 primeras páginas, la pobrecita de Gabriela, siendo incauta, ingenua, ya había caído en las manos de un proxeneta. Ya se me estaba desviando y se me iba a convertir en una especie de víctima, y esto no lo podía yo permitir. Entonces hay un enorme abismo, pero por razones de verosimilitud, entre el cacumen, la inteligencia
del personaje masculino que, insisto, podía salir adelante en una vida dedicada. Ya se lo dije. Sin Perfecto, que... ahorita te lo digo. A ver, ¿cómo anda mi volumen? Yo también, ya. Parece que si puedes hablar más alto, mejor. Pues ya casi estoy gritando. Pues sigue así. No estamos por un medio de esos formidables que permiten la comunicación. Oye, ¿sabes qué parece? Que quieren que me oigan en el Zócalo. Bueno, voy a tratar de levantar aún más la voz. Voy a acercar la boca como para que los que escuchan ya es un super close-up ese. Los labios, me lean los labios, caramba. Bueno, pues te decía que Gabriela se tuvo que volver un personaje verdaderamente astuto. A cada página la tenía que volver más inteligente, más fría, más calculadora, porque si no, se encontraba con un mundo en el que la sometían pues los varones que la rodeaban. La novela justamente comienza cuando ella está trabajando en una oficina de gobierno donde el director de esta oficina de gobierno ya la ha convertido en su secretaria particular y justamente está a punto de hacerle el amor. Y llegan los del sindicato, los atrapan ahí en el momento, les toman fotografías por todos lados, y eso que el vocal segundo de ese sindicato es el novio de Gabriela, un personaje que es así llamado el vocal segundo, que justamente la contrata también obligándola a pasar por su cubículo de brigadista del sindicato. Entonces, es un mundo, pues, en el que describo la dificultad que una mujer que quiere abrirse paso en la vida, no le queda más remedio o que ser muy astuta como Gabriela o someterse a los designios de los machos. Es, de hecho, una novela en la que denuncio pues todas estas prácticas terribles de sometimiento de las mujeres por culpa de su género, en un mundo en el que los varones no tenemos la sensibilidad como para reconocerlas como si fueran nuestras semejantes. Esto no le quita, sin embargo, y gracias a que la volví muy lista a Gabriela, no le quita el tono humorístico, el tono leve que tiene la novela de Gabriel, la de Nada es para tanto. En todo está permitido. También conseguí momentos brillantes en cuanto al humor, como por ejemplo, te podría decir un caso. Gabriela, cuando parece que se va a convertir en una víctima, porque ya la usó el vocal segundo del sindicato para darle el trabajo, y el director de la oficina de gobierno ya la promocionó como su secretaria particular con un buen salario, cuando parece que se va a volver la víctima de este par de canallas, ella decide traicionar a los dos y entonces sacarle un provecho a uno y a otro y finalmente terminar escapando de ambos gracias a irse colocando en la vida cada vez más alto. Ella comprende que en este mundo no solamente hace falta trabajar, no solamente hace falta, perdón la expresión, coger para trabajar, sino que bien puede dedicarse simplemente a coger sin necesidad de estar trabajando para nadie. Y es cuando se va a un prostíbulo en donde hay una madame que se dedica a escenificar los sueños eróticos que tenga alguien capaz de financiarlos. Y hay una aventura en la novela de Todo está permitido, en la que viene un shah de Irán a contratar los servicios de esta madame porque tiene la intención de pues cumplir su sueño de cohabitar con 400 avestruces. Y te podrás imaginar que es una locura. Que el armado del tapanco, donde se van poniendo hoyos en una especie de espiral,
y los ensayos, porque hay que aguantar mucho rato con la cabeza metida en la tarima, más las plumas con las que las adornan a las 400 muchachas, para esperar la famosa ronda del ayayay, pues hace que todo este momento se vuelva verdaderamente hilarante, y sobre todo porque el Shah, cuando llega por fin, después de haber subsidiado y financiado el proyecto, a disfrutar de su sueño, no va solo, va acompañado de sus amigos y además lleva a su propia mascota, que es un avestruz de a de veras. Entonces la madame se alarma mucho y dice, no, nada de bestialismo. Entonces tienen que discutir a través de un intérprete que también se convierte en, también es abogado y le va anexando cláusulas al contrato que había hecho la madame con el Shah, y resulta interrumpida esta ronda del ayayay por un montón de ajustes en el contrato. Entonces, te digo que la novela es también... 50 cláusulas nuevas le añade. Sí. 50, pero déjame interrumpirte, Oscar, porque hay un dato que no diste, que es muy importante. La haces muy astuta, es cierto, pero la haces extraordinariamente guapa. Es una mujer la más guapa de todas, la más atractiva, la más sensual. Entonces, sí es muy astuta, pero también está este otro lado. No, pues sí, pues, ¿cómo? ¿Qué crees que no hice un buen casting para los personajes? Ahí, por favor, tuve que elegir. Gabriel es más o menos bien parecido, pero no es un tipo. Pero aquí sí la puse bellísima. Tenía que ser guapísima, pues. Era tan bella, que desde niña ya tenía las proporciones de Miss Universo, nada más que escala. Porque también hay un momento en que quien la inicia en la vida erótica es un violinista, y justamente le gustan pequeñitas, así como los violines, porque él había podido muy bien tocar el contrabajo y prefiere el violín. Y es una mujer muy, muy bella. Y fíjate que al igual que en la novela de Gabriel, de Nada es para tanto, en Todo está permitido, lo que busqué fue sacarla a través de un montón de pasadizos en un mundo sórdido como el mexicano, para que al final, igual que Gabriel, pudiera cumplir con el designio que se había impuesto de convertirse en una mujer libre. No les cuento el final, pero al final bien cabría la frase, todo está permitido, porque ella se vale de cuanto elemento está a su alcance para poder salirse con la suya. Es pues también una novela que invita a la defensa de la libertad en contra de un mundo opresivo, y te digo que lo más curioso, y esto te lo digo así como un testimonio de escritor, por razones de verosimilitud, yo no podía hacer un personaje tan tonto como el masculino, y que saliera adelante. Para que realmente saliera adelante siendo mujer, tenía que volverla pues una mujer muy brillante. Y esta es la única diferencia entre Todo está permitido y Nada es para tanto. Y fue una diferencia que me impuso la propia realidad, que hace que sea muy diferente la manera como encara un varón el mundo y como la encara una mujer. A las mujeres indudablemente les cuesta mucho más trabajo abrirse paso, y creo que mi novela es un testimonio de esto, un testimonio que actualmente, lejos de haber envejecido, yo creo que se vuelve más que nunca urgente denunciar el tipo de realidad patriarcal en la que viven las mujeres. Y creo que esta novela lo que muestra, desde un ángulo erótico y cómico, es justamente este mundo de desequilibrio genérico que existe en México y en muchos lugares. Pues esas son las dos novelas, Paco. Es la escena que describiste de las 400 mujeres emplumadas, que es una escena realmente hilarante, extraordinaria, memorable, yo diría. Pero hay el otro lado, Oscar, que no sé si quieras comentarla, la escena del jefe de los motociclistas en el cuarto frío. Esa es otra locura extraordinaria.
Mira, lo que pasa es que es una novela, las dos son novelas armadas con delirios. Mira, te cuento, te menciono algunos momentos, algunos episodios. Justamente este que mencionas, el de los motociclistas, cuando ella está en la carretera de Cuernavaca, en el mirador, ese que existía antes, ahora ya no existe, ahora sí que es un documento arqueológico que aparece en mi novela, la presencia del mirador de Cuernavaca, de la carretera de Cuernavaca. Cuando ahí, muy disgustada, se baja del auto de un político, de un tipo que es mierda, pero no solamente por lo que es, sino como se viste, porque es café del rostro y café del vestuario y café de todo. Lo que pasa es que es un lambiscón profesional y termina seduciéndola porque la persuade con tanto elogio. Es un personaje de esos que enloquecieron a nuestros antiguos presidentes, convenciéndolos de que eran dioses. Bueno, me agarro a este personaje lambiscón profesional que es capaz de enloquecer a cualquiera y también enloquece a Gabriel, porque, como decía Maquiavelo, si quieres hundir a tu enemigo, siempre dile que sí. Y en México, pues la política ha estado gobernada por gente a la que todo el mundo le dice que sí. Y hay muchos que se dedican a ser unos lambiscones verdaderamente de carrera. Entonces, un lambiscón de estos termina seduciendo a Gabriela. Nada más que Gabriela, que no tiene no siente ningún atractivo por él, pues en el momento en el que él se calla, inmediatamente pierde su atractivo. Y él quiere ya hacerle el amor, pero ella quiere que le sigan sobando la píldora. Y como el tipo en algún momento se queda callado, ella muy indignada se baja del auto, le da una patada a la puerta y se va. Y ahí encuentra al jefe de los motociclistas. Es una pandilla que se dedica a recorrer a campo traviesa, pues esta zona del Altillo, que en aquel entonces estaba más despoblada que actualmente, y se han metido en la casa de algún rico. Y cuando Gabriela empieza a perderse ahí entre el grupo de los que están bebiendo y demás, pregunta justamente por el jefe de la pandilla. Y el jefe de la pandilla se fue a meter al refrigerador donde tenían colgada una bestia, a una res, y le había hecho con un picayelo un orificio para cohabitar con la res. Es una escena, te digo, delirante, en la que Gabriela entra al refrigerador, ve lo que está sucediendo, empuja la res y se coloca ella, y este tipo, que está totalmente drogado hasta atrás, cuando se da cuenta cómo le han reemplazado el objeto de su deseo, nada más acierta a decir: ¡qué poca madre, qué poca madre! Es un momento terrible de un contraste entre la escena brutal y la reacción de este idiota, que a mí al menos me causa mucha risa. Ese es un momento muy chistoso. Y hay otro, por ejemplo, cuando Gabriela, en uno de sus ratos de gran ascenso, se va a Cancún con tarjetas de color platino o más allá que el platino, pues para poder comprar de todo. Gabriela manda traer a todos los masajistas del hotel, los embona para crear con ellos un rinoceronte reforzado. Y hay una escena ahí terrible en la que ella, sintiendo por primera vez, sintiéndose dueña del poder, lo somete a todos estos, que son puro fisioculturista, que se ven rete bonitos ensamblados, pues. Entonces, le parece que uno solo es poco hombre y necesita ensamblar a 8 para entonces sí sentir que están a su altura. Hay momentos, creo que todas las escenas que nutren una y otra novela son escenas muy delirantes de una época en la que me permitía de veras darle rienda a mi imaginación así sin ningún freno, porque no se trataba de armar una novela realista ni en un caso ni en el otro, sino una novela de verdad que deslumbrara no solamente por la
rareza de las escenas, sino también por la rareza del lenguaje. Son textos que paradójicamente tienen descripciones con unas metáforas que podrían muy bien cortarse como versos y parecer poesía moderna, porque soy muy cuidadoso, ya lo era desde entonces, para que la redacción que sale de mí sea lo más cantarina posible. Oye, es verdaderamente delirantes las escenas que has descrito y otras, y realmente son muy disfrutables, ¿no? Te puedes reír enfrente del libro, frente a esas escenas, pero detrás hay una cosa muy seria, que es el tema del poder. Claro. Y esta muchacha ejerce el poder. Qué bueno que lo notas. Yo en aquel entonces era muy aficionado a García Márquez. Y no solamente lo leía a él, sino leía a teóricos interesantes que lo estudiaban. Y en algún momento me encontré con que, por ejemplo, 100 años de soledad era una compilación de todas las formas de soledad posibles. Es la soledad individual, la soledad de la familia, la soledad del hijo. Le servía como un telón de fondo el asunto de los distintos tipos de soledad que hay. Y otro tanto ocurre, eso ya lo descubrí yo por mi cuenta, en la novela de El amor en los tiempos del cólera, que son las diferentes formas del amor, desde ese amor de Florentina Daza por Juvenal Urbino, ese amor del principio en el que han vivido como pareja bien avenida, y el contraste principal lo marca la imposibilidad del amor del negro Saint-Amour, que se suicida en la primera página de la novela esta, seguramente lo recuerdas. Cada una de las escenas de esta novela son las diferentes modalidades del amor. Yo había leído esto y le quise meter a Todo está permitido todas las relaciones de poder que hay. El poder del chantaje con la abuela, el poder político con el compadre, el poder sindical, el poder de la belleza, el poder de la palabra. Todas son las formas del poder. Y justamente qué gusto me da que lo hayas notado, porque es uno de los elementos secretos que permite que esta novela no solamente se lea la historia superficial, sino que hay detrás un planteamiento, digamos, hasta filosófico. Porque acuérdate que lo filósofo no me lo quita nadie, ni siquiera las temperadas con las que acompaño la descripción de Nada es para tanto y de Todo está permitido. Fíjate que hay otra diferencia que no me gustaría que hablaras de eso, entre la primera y la segunda, entre Gabriel y Gabriela. Yo creo que Gabriela es mucho más libre que Gabriel. Está desatada. Claro, también es un problema de género, ¿no? Está obligada, digamos, a liberarse totalmente, pero llega a niveles verdaderamente inconcebibles en la escena del rinoceronte, de los 5 fisicoculturistas que contrata para que estén con ella ahí en ese momento y los embona. Son absolutamente excesivas, que no hay escenas tan excesivas a lo mejor porque no las necesitas, en el caso de la novela de Gabriel. Mira, hay algunos momentos también, digamos, estelares. Cuando este pasaje te lo contaba, cuando él se acuesta con la mantarraya lujuriosa, encuentra al salir del motel a un muchacho como él, que viene de una experiencia parecida. Él acaba de estar con la gorda más gorda del mundo, y el amigo acaba de estar con la mujer más flaca del mundo. Es tan flaca, tan flaca, tan flaca, dice ahí, que cuando se hincaba sobre el colchón del motel, lo rasgaba, así de agudas tenía las rodillas. Cuando este par deciden hacerse cuates y largarse a Acapulco, y llegan a Acapulco, y lo primero que hacen es robarse una cartera de algún turista que dejó la cartera ahí en la palapa. Se roban la cartera, se van, se compran unos
atuendos que les parecen muy vistosos y se van a una discoteca. En la discoteca sí pasa algo muy extraño, porque se meten en la multitud de los que están bailando y empiezan a agarrar, como si fuera una especie de panadería, y ellos unos seres hambrientos, los cuerpos de todo lo que ahí se agita y suda. Entonces, con una mano agarran una cosa, con otra. Es una especie de agasajo manual terrible. Y hay otro momento también muy hiperbólico, muy exagerado, cuando ya de regreso a México con la mujer que lo hospeda en su casa, empiezan a practicar una cosa que llamo en la novela, no el sexo oral, sino el sexo hablado. Y entonces es toda una relación verbal en la que a través de las palabras va excitando a la que lo está manteniendo. Sí, tiene razón. Fíjate que ya tenía o más atrevimiento o más imaginación para todo está permitido, pero de todos modos tiene sus ratos, nada es para tanto. Mira, ¿qué otro pasaje así muy espectacular? Vamos, a ver, platícame otra cosa, ya te concedí, ya me convenciste. No, yo, ahorita que decías del sexo hablado, lo haces, si no mal recuerdo, a través de un walkie-talkie. Sí. Porque, bueno, no, en aquel entonces, cuando escribiste la novela, no había celulares, ¿no? Pues es que, mira, con el miedo al contagio de las enfermedades, Gabriela, a la que sí le gusta el sexo, pues le empieza a parecer demasiado triste que los clientes de esta casa de citas a donde va a trabajar en algún momento, por temor al contagio, hacen una cosa que estuvo de moda en aquel tiempo, que eran las líneas ardientes. ¿Te acuerdas que había unos teléfonos a los cuales se llamaba y del otro lado se debían de escuchar? No sé, nunca llamé, pero supongo que deberían de escucharse algo así como mugidos y jadeos. Entonces, a ella la contratan y le dan un walkie-talkie, no había celulares entonces, y desde el baño el cliente se pone a hacer unos ruidos terribles. Ya no. Pero tiene que decir al final de cada frase cambio, ¿no? Lo cual le quita todo sentido a la relación, ¿no? Pero fíjate que cuando por culpa del temor el sexo pierde contacto, primero por la frontera milimétrica del condón y luego de plano por estar en un cuarto y en otro, o como podría estarnos sucediendo ahora, estar haciendo el sexo a larga distancia, como estamos practicando un poco, pues una actividad erótica con nuestros escuchas, que es esta plática a distancia y no la plática presencial en el Zócalo. Cuando las distancias impiden el contacto satisfactorio de la relación carnal, pues Gabriela decide abandonar definitivamente el oficio de la prostitución, que ya no da placer, que ya es horrible, y por eso es que se va a meter al club deportivo para volverse una mujer decente. Sí. Oye, aquí hay un comentario que me manda Frida de alguien que lo puso en el chat. Dice, te preguntan, ¿podríamos pensar que tras ser noqueado por su padre al inicio de la novela, Gabriel no llevara a cabo ninguna de las aventuras que se recuentan en ella, sino se tratara simplemente de un producto de su imaginación al permanecer inconsciente que transformara la historia en una ucronía? No. Ahí sí, el que noquea al padre es Gabriel. Sería terrible que esta aventura hubiera sucedido durante el estado de inconsciencia de Gabriel, provocado simplemente en el sueño. Porque fíjate que si la hubiera platicado así, no tendría la fuerza subversiva que tiene. El padre habría mantenido las normas, se habría impuesto sobre el joven y no a la inversa. Y lo que sí yo necesitaba forzosamente que esta ficción sí fuera real en el libro. En alguna otra novela me permitió este juego
en la novela que se llama La vida de un muerto, todo lo que ahí ocurre efectivamente sucede en el transcurso que va de cuando se envenena a cuando realmente se muere. Y todo es una cosa que sucede en su imaginación. Pero no, acá sí, el que le pega es el hijo al padre y no el padre al hijo. Porque además va a defender a su madre, ¿no? Sí, Por primera vez él ya es más alto que su padre y entonces puede defender a la madre, que va a ser agredida y que es sistemáticamente agredida. Que la madre también, por cierto, que es manicurista, utiliza el oficio de manicurista para ser manicurista a domicilio y llevar adelante sus artes amatorias. De alguna manera también hereda de la madre ese gusto por las, como tú dices, artes amatorias. Sí, 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 pues es que ahí te digo, nada más te quería contar para no platicarte toda la novela, te quería contar nada más que la madre de Gabriel le dice, haz tu vida y ríete de todo. Pero la verdad es que la primera que se revela contra el padre en cada oportunidad que tiene es ella, es la madre. La madre que no se deja. Y finalmente cuando aprovechan una ocasión en que el papá, un dogmático peluquero, ve a unos greñudos en la calle y barbones y los critica, pues estos jovenzuelos le meten una paliza y lo dejan pues totalmente con los huesos rotos y parece una momia. Y en ese momento la madre de Gabriel, aprovechando esa coyuntura en la salud del patriarca de la casa, empieza a hacer de las suyas. Ya para cuando yo la conozco y empiezo a trabajar en la novela, ya han sucedido muchas cosas. Ya está tan experimentada que tiene un conocimiento perfecto de los dedos masculinos. Viéndoles las uñas, si son almendradas, si son chatas, si vienen muy sucias, si la luna esta que aparece en las uñas es prolongada o corta, sabe qué clase de buenos amantes son. Entonces solamente le ofrece sus servicios a los que ella, por el conocimiento fenomenológico de las manos masculinas, sabe que son merecedores de sus gracias. Entonces, por supuesto, la madre de Gabriel, yo creo que por vía sanguínea, le comunica al hijo este gusto por la vida erótica, este afán por la aventura, aunque ella, pues, prefiere quedarse detrás de su mesa de manicurista y en compañía del patriarca, pues porque ahí, no obstante, sí puede hacer su vida. Tampoco es una mujer sometida. No, no lo es en lo absoluto. Y el principio es muy bueno porque le da el contexto al personaje, Gabriel. Y yo quería preguntarte algo. Hay otra pregunta aquí en el chat que te voy a hacer también, pero yo quería preguntarte algo, ¿qué es tu relación con el lector? Porque tú tienes un tono en el que de repente suspendes la narrativa y te diriges al lector. Eso es porque es un estilo, es una manera de tomar distancia un poco, no sé, bertriana o no sé cómo decirlo. Mira, es una técnica muy vieja, pero muy, muy vieja, que recuperé. Uno de los elementos que quizá marcan la novela moderna está en la obra de Flaubert, en Madame Bovary, en donde el narrador desaparece por completo. Ya parece que la historia se cuenta sola. Los novelistas anteriores a Flaubert sí daban su punto de vista, opinaban. Si piensas, por ejemplo, en Víctor Hugo, en Los Miserables, ahí Víctor Hugo asoma la cabeza, platica con el lector, apostilla la obra, da su opinión y está interrumpiendo con su aparición pues todo el transcurso de la vida de Jean Valjean. Esta técnica antigua es eclipsada por Flaubert y casi todos los narradores posteriores a Flaubert, pero ya llevan más de un siglo, ya ha llovido mucho, se han tratado de invisibilizar. Y a mí me pareció bueno recuperar a ese narrador que de pronto asoma la cabeza, platica con el lector directamente y hacer juegos autorreferenciales dentro de la novela. Y no solamente para recuperar una cosa antigua que, insisto, se usaba, sino para recuperarla y renovarla.
El capítulo cuarto o quinto de la novela, de Todo está permitido, comienza diciendo, el capítulo anterior es falso. Yo escribí cómo sucedían las cosas, termina esa descripción y sigue el capítulo siguiente diciendo, el capítulo anterior es falso. Y hago lo que se llama una refutación literaria. Entonces, provoco un juego de autorreferencia muy extraño. A veces incluso me meto, por ejemplo, cuando Gabriela de niña está jugando pues a las manitas calientes con su vecinito a quien cuida. Ella se desnuda y empieza a bailar. Entonces el niño le dice que ya deje de bailar, que van a regresar sus papás. Y es tal la angustia del niño y ella sigue bailando sin hacerle caso, que digo, y hasta yo tuve que decirle, ya Gabriela, cálmate, pero como no me hacía caso ni a mí como autor. No solo, sino que después la vestiste, pero bueno, oye, hay dos comentarios que no quiero que queden ahí, porque ya nomás nos faltan 4 minutos. Jorge Cruz dice, me gustaría un poquito que Óscar nos contara cómo la filosofía influye en su literatura, creo que ya no vas a tener tiempo de decirlo. Y otro comentario que nos manda, no dice su nombre, nos lo manda Frida, podría abundar en la figura del narrador, que es lo que has estado haciendo, la figura del narrador que altera el curso de la historia de los protagonistas. Y me dice David que ya nomás nos quedan 4 minutos, así que si quieres cerrar la plática. Mira, muy rápido. Ser filósofo igual que ser poeta y lamentablemente también igual que ser político no es algo que se pueda poner en el ropero y salir con otro disfraz. La filosofía para mí es, no digamos una segunda piel, es la primera. Aunque esté pensando imaginativamente o narrativamente, no dejo de estar sopesando y reflexionando las cosas. Entonces, cada historia que cuento tiene algún trasfondo filosófico, alguna resonancia. Todo está permitido y nada es para tanto. Las dos novelas marcan un clima de relatividad de los valores. Son mi forma de responder a una descripción que podría denominarse la posmodernidad. No hay futuro para ninguno de los personajes, no hay valores, vivimos en un mundo de la inmediatez, del presente total y de la relatividad. Incluso en estas novelas creo que son como mi punto de vista respecto de la posmodernidad. Y tampoco les importa mucho a los personajes tener o no futuro, les importa mucho el presente inmediato. Exactamente como ocurre en el mundo que ahora creo que ya se ha instalado, pero con toda su presencia, con toda su contundencia. Creo que así vivimos. Nos van a cortar, ya se acabó el tiempo, Óscar. Yo te desearía mucho éxito, pero no es necesario, va a tener mucho éxito este libro, no tengo ninguna duda. Va a ser una lectura que la gente va a buscar y que va a disfrutar y que va a recomendar. Va a ser un gran éxito. Te felicito por esta novelas que acabas de escribir hace 30 años. Y Muchísimas gracias, Francisco. Y déjame agradecerte a ti, en tu persona, el agradecimiento que le tengo al Fondo de Cultura Económica por esta oportunidad que me ha dado de poder volver a poner en circulación unas obras que creo que son importantes y fundamentales en mi vida de escritor. De verdad se los agradezco a ti, a Paco Taibo, a todos ustedes, en verdad, muchas gracias. No, de nada, al contrario, gracias a ti por darnos tus libros y permitirnos soltarlos para que la gente los lea y los disfrute. El Fondo de Cultura Económica agradece mucho la participación, la asistencia a esta presentación en la Feria Virtual del Zócalo. Espero que las próximas presentaciones sean presenciales, que son de todas maneras siempre más ricas, pero estas están bien. Qué bueno que estuviste aquí, Óscar. Gracias a todo el público que se conectó y pues nos veremos pronto, aunque sea en pantalla y si se puede, mejor que sea presencial. Hasta luego, Óscar. Gracias. Hasta luego, Paco. Hasta luego a todos.